Acá. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Vamos a comenzar a hablar de un tema que lo plantea como una pregunta, en realidad, sobre en qué horario hay que tomar la medicación antihipertensiva. Todos estamos acostumbrados por protocolo y por normas internacionales y por guías a utilizar la medicación a la mañana. Y el planteo es si es útil utilizar la cronoterapia en la hipertensión arterial. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el valor de la presión arterial nocturna como factor pronóstico. Esto ya quedó demostrado en muchos estudios. Acá yo les voy a pasar algunos si esto me deja. Bueno, nada, hay estudios poblacionales y estudios en hipertensión. Este es un estudio poblacional donde comenzó en realidad el tema del monitoreo ambulatorio de presión arterial. El monitoreo ambulatorio de presión arterial tiene su antecedente con un equipo que se llamaba Rembler 2000, que era un aparato semiautomático, no era automático como los que tenemos ahora, y posteriormente el grupo de Dublin hizo un trabajo, el doctor O'Brien Stassen, en los bancarios de Irlanda, donde ahí se demostró cuál era la presión normal en los sujetos normales de esta población de Irlanda, que era 110-70, no era 140-90, y se estableció por... Gabriel, te interrumpo un segundo. Se Sí, ve la primer diapositiva y no está en modo presentación si las estás pasando. no, todavía no pasé ninguna, ¿eh? Ah, listo, pero si querés la podés poner en modo presentación y se ve más grande. Ay, perdón, la puse en modo presentación, vamos a mirar de vuelta. A ver, Sí, se ve todo el PowerPoint como no abierto. a ver si acá se ve. ¿Ahí? No. ¿También? ¿No se ve? No, me parece que tenés que dejar de compartir y volver a abrirlo. Bueno, lo hacemos. Bueno, empezamos de vuelta. ¿Dónde estás? Se me fue. Aquí. ¿Ahí se ve todo? Impecable, ahí estamos bárbaro. Bueno, muy bien. Entonces, les decía que en el estudio de Dublin se demostró la superioridad del monitoreo ambulatorio sobre la presión clínica para predecir mortalidad. Después aparecieron otros estudios que medían la presión arterial convencional versus la ambulatoria, ya no en población general, sino en pacientes ancianos con hipertensión sistólica. Más adelante el grupo de Monza, un argentino, Roberto Sega, llevó adelante esto en la ciudad de Monza, que es la población de Monza, que se llamó Estudio Pamela, donde se comparó la presión arterial domiciliaria y la presión arterial ambulatoria con la presión arterial del consultorio. Y a partir de los estudios del grupo belga de Stassen, se empezó a mostrar el rol predictivo de la presión arterial nocturna, no ya del ritmo circadiano, porque en realidad no es ni un ritmo ni es circadiano. O sea, el que duerme de día le baja la presión arterial de día, el que duerme de noche le baja la presión arterial de noche. O sea, está relacionado con el periodo sueño-vigilia más que con un ritmo circadiano, como es el ritmo circadiano de catecolaminas, de frecuencia cardíaca, de otras hormonas. Y por último, el estudio Hasama, que es un estudio japonés, comparó ya el nivel de asociación en población general que había tenido un ACV y qué pronóstico tenía para ACV, la presión arterial clínica versus la presión arterial ambulatoria. Lo interesante del primer estudio que yo nombré, que fue el estudio de Irlanda, se ve claramente que comparando la presión en el consultorio sistólica y la presión arterial diastólica contra la presión diurna del mapa, la de 24 horas y la nocturna, la que tiene una curva mucho más empinada en cuanto a riesgo de enfermedad y de muerte cardiovascular es la presión arterial nocturna. Y en el seguimiento del estudio Pamela, que ya fue el estudio que comparó consultorio, domicilio, 24 horas, presión diurna del mapa y presión nocturna del mapa, la presión nocturna del mapa le gana siempre a cualquiera de las otras presiones. Consideramos siempre presión nocturna la presión arterial que el paciente dice que se considera a partir de cuando el paciente se fue a dormir
y ya no en un periodo determinado de la noche, sino en el periodo que el paciente dice por lo menos que durmió. Y eso se puede de alguna manera validar con la frecuencia cardíaca, porque en general la gran mayoría de los pacientes que descansan bien a la noche tienen descenso de la frecuencia cardíaca, y aún los llamados non-sleepers también tienen descenso de la frecuencia cardíaca. Entonces, si el paciente, perdón, los que duermen con ritmos circadianos no conservados, en los non-sleepers, los que no durmieron, la frecuencia cardíaca no cae. Entonces, esta es una manera de diferenciar del que durmió versus el que no durmió porque no le cayó la frecuencia cardíaca. Y lo que se ve entonces como el rol predictivo, se ve bien en esta diapositiva, ajustándolo todos los factores de riesgo con mortalidad y eventos cardiovasculares, todos los periodos del día, se ve bien que no toca la línea de identidad y se desprende bien la presión arterial nocturna en cuanto a mortalidad. Esto fue un estudio también hecho por el grupo belga de Stassen, donde claramente la presión nocturna es mejor predictor de mortalidad y eventos cardiovasculares que el patrón non-dipper. Y luego se empezó a demostrar que, yo les decía, que no era un ritmo circadiano, sino que se tomaba en consideración la presión arterial nocturna en sí misma, tanto que se demostró que hay una forma de hipertensión arterial, que es la forma de hipertensión arterial de presión arterial sistólica aislada nocturna, y que esta presión arterial sistólica aislada nocturna con presiones normales durante el día y por ende durante las 24 horas, también es una presión arterial que tiene riesgo y que tiene tanto riesgo como puede tener la hipertensión sistólica aislada diurna. Con lo cual es importante, si esto es la presión arterial sostenida, esta es la presión arterial sistólica nocturna y esta es la presión arterial sistólica aislada diurna, fíjense ustedes que es exactamente igual la probabilidad en 30% del exceso de riesgo que tiene el hecho de tener la presión arterial nocturna elevada. Bueno, luego se demostró que esto de tener la presión arterial nocturna elevada tiene impacto en el riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos tratados. Esto es un estudio catalán de Barcelona, del grupo de la Sierra, que mostró en los diferentes tertilos cómo la presión arterial nocturna en hipertensos tratados define claramente los pacientes que tienen más probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular. Y esto fue un metaanálisis que se hizo después de todos los estudios prospectivos para mortalidad cardiovascular para relacionar esto que es la relación entre sistólica nocturna y la presión arterial diurna, la relación, y entre más de 3.400 pacientes en 4 estudios prospectivos de Europa, se demostró que fundamentalmente la presión arterial sistólica de 24 horas y la presión arterial nocturna eran las que tenían mayor relación con la mortalidad. La base de datos más grande que se ha hecho en monitoreo ambulatorio de presión arterial se publicó en Lancet hace unos años atrás, lo hizo un médico uruguayo conocido nuestro, el doctor Pepe Goya, que mostró justamente que en la relación de noche-día en cuanto a los pacientes dippers, los non-dippers o los risers, que son aquellos que tienen más presión arterial nocturna que la presión arterial diurna, se ve que cuando la relación es mayor y tienen menos presión, descenso de la presión arterial nocturna, el impacto pronóstico claramente es superior. Bueno, tenemos todo esto, pero ¿quién dice que hay que tratar la presión arterial que está elevada a la noche? ¿Y quién dice que la medicación hay que darla durante la noche? Para esto, hace muchos años, hace más de 20, se diseñó un estudio que se llamó Estudio Convince, que se realizó con verapamilo de acción prolongada. Fue un estudio randomizado, prospectivo, doble ciego, de 2 ramas, multicéntrico, que tenía una duración planeada de 5 años. Había una rama de tratamiento que recibía el verapamilo de acción prolongada, 180 miligramos a la noche, y la otra rama que recibía atenolol y hidroclorotiazida durante el periodo diurno y no el nocturno. El endpoint combinado primario era la incidencia de infarto agudo de miocardio fatal o no fatal, la presencia de ACV fatal o no fatal y de muerte de causa cardiovascular. Se habían enrolado 16.000 pacientes hipertensos mayores de 55 años que tuvieran, además de la hipertensión, otro factor de riesgo, pero el estudio se suspendió. Se suspendió a los 36 meses, no por razones relacionadas con cuestiones de seguridad o eficacia, sino porque el laboratorio que sponsoreaba esto dejó de producir
el verapamilo de acción prolongada, y hasta ese momento que se analizó no había diferencia entre las ramas. Se habían registrado iguales eventos cardiovasculares matinales, tanto en la rama que recibió la presión arterial, la medicación para la presión arterial nocturna, como la que recibió la medicación durante el día. El primer estudio que aparece donde pareciera que dar la medicación a la noche es fundamental, fue un estudio hecho por un grupo no de médicos, sino de ingenieros biomédicos de la ciudad de Vigo, en Galicia. Ellos evaluaron 200 pacientes hipertensos sin proteinuria, que fueron randomizados a valsartán 160 miligramos al levantarse versus valsartán la misma dosis al acostarse, y midieron monitoreo ambulatorio de presión arterial y microalbuminuria basal y a los 3 meses. Y como se puede ver en el gráfico, los pacientes que recibieron la medicación durante la noche claramente tuvieron un descenso en la presión arterial sistólica y diastólica, en tanto la diurna como la nocturna, como las 24 horas por mapa. Cuando se presentó este estudio, bueno, pensábamos que esto no era un estudio, un estudio doble ciego, estaba randomizado nada más, pero que podía ser algo factible. Y esto fue publicado hace 19 años atrás. Este mismo grupo hizo un estudio que fue el estudio MAPEC, con 2.156 pacientes hipertensos randomizados a recibir toda la medicación antihipertensiva por la mañana versus al menos una durante la noche, pero había gente que recibía la medicación a la mañana. El monitoreo se hizo basal y al año o trimestral, si persistían los pacientes mal controlados. Se siguió casi 5 años y medio, y el outcome que tenía era mortalidad por cualquier causa, síndrome coronario agudo, cirugía de revascularización, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica, ACV isquémico y hemorrágico y AIT. Se publicó hace unos 14 años atrás y mostró realmente una curva de sobrevida actuarial muy interesante para los pacientes que habían recibido la medicación a la noche. Pero esto fue muy criticado porque hubo cruzamiento de los pacientes, ya que muchos de los pacientes recibían la medicación a la mañana y a la noche, y no solamente, exclusivamente a la noche, con lo cual se puso en duda cuál era realmente el sesgo que tenía el estudio y cuál era la validez que tenía. Entonces, ahí se planteó ya hace 14 años atrás si la presión arterial, la cronoterapia en hipertensión arterial es útil, ya que está demostrado que el descenso de la hipertensión nocturna aislada disminuye los eventos cardiovasculares. Hasta ese momento no se sabía y ahí se corroboró con los estudios de Bogia. Si hay que administrar los fármacos antes de acostarse a la noche. Y las preguntas es que, bueno, si todos los fármacos antihipertensivos que usamos en administración matinal son similares en términos de eficacia a lo largo de las 24 horas, ya que la mayoría de los fármacos que utilizamos tienen una vida media prolongada, y cómo fármacos antihipertensivos de diferente vida media pudieran tener la misma eficacia a lo largo de las 24 horas, y en cuántos estudios de eficacia se contempló la variación circadiana, y en cuántos estudios se ha hecho en pacientes que son non-dippers y que se les daba entonces la medicación para evaluar si aparecía el dipping nocturno. Bueno, la respuesta es que hasta ese momento no teníamos estudios que hubieran sido diseñados en este sentido. Entonces se planteaba si la cronoterapia tenía ventajas, si proporcionaba soluciones para el tratamiento individualizado del paciente en función del perfil circadiano de cada uno, si se planteaba como una alternativa para un mejor control del paciente hipertenso, y se podía ofrecer protección a los pacientes que no tienen un adecuado descenso de la presión nocturna. Bueno, entonces empezaron a analizarse los estudios donde se administró la medicación durante la noche. Esos ensayos que no fueron diseñados para evaluar esto, pero que habían utilizado la medicación nocturna, fueron el HOPE, que utilizó ramipril en forma nocturna. No eran exclusivamente pacientes hipertensos, sino pacientes de alto riesgo cardiovascular. Los dos grupos con hipertensión eran el CISUR en Europa con nitroendipina y el CIS-China en China con nifedipina. Y el estudio con MINS, que lo mostré, que no se terminó. Y entonces, en relación a esto, los otros 3 estudios que recibieron medicación nocturna sí habían demostrado reducción de eventos cardiovasculares.
Sin embargo, no se llevaron a cabo con un brazo de tratamiento comparativo con administración de fármacos durante la mañana. Entonces, claramente podemos decir que en estos estudios hubo reducción de eventos cardiovasculares, pero no sabemos si esto fue superior a utilizar los medicamentos durante la mañana. Y solo el estudio MAPEC, hasta el 2010, había mostrado una mediana de seguimiento de casi 5 años y medio con reducción de eventos cardiovasculares al ingerir la medicación al acostarse. Entonces se diseña, los mismos ingenieros de Vigo diseñan un estudio que se publicó en el 2019 que se llamó IGIA y que fue un estudio para evaluar la cronoterapia, un ensayo clínico en atención primaria diseñado para evaluar si el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial indicado a la hora de acostarse se podía comparar con el indicado al despertar y si había reducción de riesgo cardiovascular con el tratamiento durante la noche. Fue un estudio multicéntrico, abierto, controlado y prospectivo, con 19.000 pacientes hipertensos, 10.000 hombres y 8.500 mujeres, con un promedio de 60 años, que fueron asignados a ingerir una dosis completa de uno o más medicamentos para la hipertensión antes de acostarse o al despertar. Y en la visita de inclusión y en cada visita programada, al menos una vez por año, durante todo el seguimiento, se realizó un monitoreo ambulatorio de presión arterial con la particularidad que en esta ciudad de Galicia hacen el monitoreo durante 48 horas, no durante 24. El estudio Perdón, IGIA, ahí sí, lo pusiste, 6,3 años. No te iba a eso, preguntar eso. el seguimiento fue de 6 años y se registraron los eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca o ACV. Y llamativamente, nos llamó la atención a todos cuando vimos este estudio, que daba perfecto, era impresionante. Y entonces se decía que en los pacientes que habían recibido el tratamiento a la hora de acostarse, hubo una reducción de riesgos de eventos cardiovasculares significativamente mayor para el objetivo primario, 45% de riesgo, y en cada uno de los componentes individuales, enfermedad cardiovascular, infarto, revascularización y ACV. Realmente parecía mágico. Hasta que se le pidió a los investigadores que mostraran cuáles eran los datos del protocolo y la conclusión que habían tenido ellos es que, bueno, que esto era espectacular. Fíjense ustedes la curva de Kaplan-Meier y parecía que habíamos encontrado la panacea. Fue muy criticada la editorial de este estudio porque en realidad hubo un sesgo en la aleatorización, no fue un estudio randomizado 1 a 1, era un estudio abierto, no fue ciego y estaba evaluado por ingenieros y no por médicos. Hubo una pérdida de más del 20% durante el seguimiento que no lo habían declarado cuando publicaron el trabajo. Y además, las pacientes que habían recibido la medicación por la mañana recibieron IECA y ARA2 sobre todo, beta bloqueantes y diuréticos, y los pacientes que habían tenido más descenso de la presión arterial habían recibido bloqueantes cálcicos, fundamentalmente amlodipina. Con lo cual, este estudio se puso absolutamente en duda. Eh, Cayó el grupo de Vigo, cayó en mala prensa y nunca más participó de ningún congreso. Y a partir de esto se intentaron diseñar 2 estudios que intentaron probar hipótesis similares y que fueron el llamado estudio BETMET y el estudio TIME, los 2 que ya han terminado. El estudio, a partir de el 2012, todavía en estos estudios no estaban, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial y la Liga Internacional Mundial de Hipertensión Arterial hacen una toma de posición en el año 2022. Revisen la evidencia publicada sobre la relevancia clínica de la variación diurna en la presión arterial y cuál es el momento adecuado del tratamiento farmacológico. Se evaluaron 8 estudios de hipertensión publicados que incluían la dosificación de fármacos a la hora de acostarse y todos tenían defectos metodológicos y un alto riesgo de sesgo. Se esperó entonces que los resultados de ensayos clínicos controlados, prospectivos y bien diseñados dieran datos de calidad sobre eficacia y seguridad de la dosificación de los fármacos y se prefería la dosificación de fármacos antihipertensivos a la hora de acostarse, pero no recomendada rutinariamente en la práctica clínica, sino en forma individualizada. Y por otra parte, se planteó en la toma de posición que el control de 24 horas de presión arterial se tiene que realizar mediante antihipertensivos de acción prolongada.
Bueno, a partir de la presentación el anteaño pasado en el estudio, en el Congreso Europeo de Hipertensión Arterial, perdón, de Cardiología, se presenta el ensayo TIME. El ensayo TIME fue un ensayo hecho, como ustedes ven acá, randomizado, esto sí, 1 a 1, con 21.104 pacientes que recibían la misma medicación, esto estaba balanceado, con una dosis usual de un antihipertensivo durante la mañana versus una dosis usual del mismo antihipertensivo durante el periodo nocturno, durante la noche. Y este ensayo aleatorizado incluyó 21.000 pacientes con hipertensión arterial que fueron seguidos durante más de 5 años y concluyó que la protección contra ataques cardíacos, ACV y muerte cardiovascular no se ve afectada si los antihipertensivos se toman por la mañana, por la tarde o por la noche. Esto se publicó. Bueno, el criterio principal de valoración compuesto fue la hospitalización por infarto y ACV fatal o no fatal, y muerte cardiovascular. La mitad de los pacientes fueron aleatorizados a dosis vespertina y a dosis matutina. La edad promedio de los participantes era de 65 años y se los siguió durante 5 años. Y el criterio principal de valoración del endpoint primario ocurrió en 362 pacientes en el grupo de dosis vespertina y en 390 en el grupo de dosificación durante la mañana, durante lo cual hizo que tuviera un coeficiente de riesgo de 0.95, no significativo. Los resultados no variaron haciendo análisis de subgrupos preespecificados y concluyeron en la publicación del Lancet que tomar medicamentos por la noche no es dañino, pero no demuestra beneficios. Como les decía, esto se publicó en Lancet en octubre del 2022 y fue el primer estudio que, diseñado en forma randomizada, aleatorizada, 1 a 1 como correspondía, no mostró ningún beneficio. El segundo estudio, que también se publicó en una revista inglesa, que fue el British Medical Journal, primero se hizo el BETMET con población general hipertensa y después se hizo este que fue el BETMET Frail en población frágil, anciana y frágil. Exploró los riesgos y los beneficios de cambiar los antihipertensivos de la mañana a la hora de acostarse en una población frágil que tenía más riesgo de efectos adversos hipotensores. Fue un estudio prospectivo, paralelo, aleatorizado, abierto, ciego y de punto final, y en el grupo de tratamiento se utilizaron los medicamentos para reducir la presión arterial una vez al día a la hora de acostarse. El grupo control no tuvo cambios con respecto a los medicamentos para reducir la presión arterial, se me va, y estos eran farmacéuticos de cada centro de pacientes que estaban internados por su fragilidad y cambiaban los fármacos una vez al día según el grupo que hubiera estado aleatorizado y no hubo diferencias tampoco entre los grupos. Por lo cual, en el último Congreso de Cardiología, hace pocos meses, se presenta un metaanálisis acerca de reducción de la presión arterial con estos 2 estudios, fundamentalmente. Incluyeron también los 3 estudios del bedtime común, el bedtime frail que les mostré y el time, y en los 3 estudios que reúnen 46.000 pacientes y que tienen un diseño similar, con la dosis matinal o la dosis vespertina, se ve claramente como conclusión, para no mostrarles toda la metodología, que utilizar los fármacos a la mañana o utilizar los fármacos a la noche no tiene impacto en cuanto a beneficio cardiovascular en población general, en población mayor de 65 años y aún en población con fragilidad. Por lo tanto, utilizar los fármacos de acción prolongada que sean eficaces durante 24 horas y permitan una dosis única diaria, esto es lo que siguen considerando las guías. El tratamiento se hace habitualmente en primeras horas de la mañana antes del inicio de las actividades cotidianas, básicamente porque toda la evidencia que hay desde la década del 70 hasta ahora, excepto los 3 estudios que yo les mencioné, toda la medicación se ha utilizado en dosis matinal, con lo cual la reducción de eventos no se ha podido establecer a favor de las dosis nocturnas, siempre pensando que la toma única diaria favorece el cumplimiento terapéutico porque disminuye la cantidad de comprimido que estamos tomando, y en pacientes que son non-dippers,
todavía queda abierto y puede ser oportuno administrar fármacos cada 12 horas o con una dosis nocturna. Esto por lo menos no se ha demostrado que sea así, pero sí se ha demostrado que no produce daño. Con lo cual, si uno quisiera, sobre todo en población de alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, los pacientes trasplantados, que el 100% tienen alteración del ritmo circadiano, bueno, hay algunas propuestas, sobre todo de los pediatras, para utilizar en pacientes que han recibido trasplantes renales, fundamentalmente, utilizar alguna dosis nocturna. Hasta el momento, entonces, si uno quiere hacer medicina basada en la evidencia, no hay pruebas que indiquen que disminuir selectivamente la presión nocturna, recuperar el ritmo circadiano o mejorar el incremento de la presión arterial matinal tenga algún efecto sobre la evolución clínica. Ni hay estudios que hayan examinado las consecuencias de recuperar el patrón normal de PIC. Hay estudios que están en curso. Es razonable si uno quisiera utilizar alguna dosis nocturna en un paciente non-dipper, pero evidencia a favor de esto todavía no tenemos. Muchísimas gracias. Gabito, excelente, bueno, como siempre, que tenés Sí. tan claro la evolución de todo. Yo tengo alguna pregunta que está en relación a, por un lado, pacientes que tienen requerimientos altos de fármacos y que si Sí. se los pongo todos a la mañana, atendiendo la evidencia, chocan con la camioneta, como pasó uno, se quedan dormidos, les baja la presión mucho, están el resto hipertensos todo el tiempo, viene la presu desde la tarde, todos valores de 200 de sistólica. Por un lado eso. Por otro lado, la toma nocturna del hipolipemiante es casi obligada cuando hay una Claro. estatina en principio. Y en pacientes, en los míos, por ejemplo, yo no tengo pacientes sin hipolipemiante, como que siempre más bajo es mejor. Entonces, muchas veces tengo toma nocturna obligada, con lo cual las dos situaciones muchas veces me hacen Bueno, tener que contar con la noche. ahí está la medicina basada en la evidencia, la medicina del arte de todos los días. Estoy de acuerdo con vos con el tema de no dar toda la medicación a la mañana en esos pacientes, pero los pacientes que tienen tendencia a la hipotensión también hay que ver el mapa qué presión arterial tienen a la noche. Porque esos pacientes, muchos de ellos se levantan a orinar y también pueden caerse o no levantarse del inodoro cuando están sentados en el inodoro, cosa que pasa frecuentemente. Entonces, en esos casos, uno pudiera dar la medicación en 12 tomas, pero utilizarla a la tarde, no a la noche, sino utilizarla por lo menos a las 5 o 6 de la En tarde la y merienda. en la merienda y evitar que tengan la medicación con el pico en el medio de la noche para evitar esto. Y lo que vos decís de los hipolipemiantes es claro, digamos, yo también hago lo mismo que vos, aunque no tenga la evidencia. De hecho, lo hago conmigo mismo, porque me resulta molesto tomar medicación 2 veces en el día y la tomo a la noche. De vuelta, no está demostrado que sirva superior a la mañana, pero sí está demostrado que no es inferior, o sea, y no es dañino. O sea, lo podés hacer, no pensando que va a ser algo superior, pero si tenés que administrar los medicamentos a la noche, es preferible que el paciente tenga buena adherencia y cumpla con el tratamiento tomando toda la medicación a que tenga que tomar medicación 2 o 3 veces en el día y se olvide y no la tome. Lo Así mismo que, pasa con lo de la tarde. Si además yo le tengo que decir, por ejemplo, que tome a la mañana los antihipertensivos, la segunda antihipertensivo a las 17, 18 y el bueno, hipolipemiante un pero poco más tarde, claro, pero en pacientes más frágiles o que tienen hipotensión ortostática, claro. ahí Iba a sí hay, decir, ahí sí hay que dividir la dosis. esos pacientes que vos describís, Melina, son en general pacientes añosos con mucha rigidez vascular, que hacen hipotensión Sí. ortostática, están muy Claro, sintomáticos. sí. Esos pacientes son más propensos a aceptar tomar varias tomas de medicación, que en estos pacientes es lo más recomendado, como dice Gabriel. Ujú, Uno debería tender, como también dijo, a dar una sola toma diaria para simplificar y aumentar la adherencia, porque la adherencia es fundamental también en hipertensión. claro. Pero puntualmente en estos pacientes con rigidez vascular que te hacen la hipotensión o que si no después al rato están con 200, repartir las tomas
es más práctico y tomar a la mañana, porque también ponerle el diurético a la noche, el tipo se la va a pasar, aparte de la próstata, levantándose a orinar y va a terminar dejando todo, va a hacer hipotensión y se va a caer en el baño y termina en desastre. Ujú. Entonces esos tipos yo los tengo con medicamentos de vidas más cortas y les doy con el desayuno y con la merienda. Y esto es experiencia, no es evidencia, porque no hay un estudio que... Pero el Time dijo que no estaba mal, así que podemos hacer Exactamente, eso. es lo que Ahora, yo quiero recalcar. estos Sí, trabajos no se miraron los eventos adversos entre un grupo y el otro grupo. sí, 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 se miró y estaba balanceado, no había diferencias. No, No no había había Sí, no, no diferencia hubo diferencia para nada. para nada, no hubo diferencia ni en eventos nunca veo favorables de eventos ni en eventos adversos. ni en eventos adversos No, que no sí, eran sí hubo. puntuales. Gabriel, yo, Sí, Jenny. ay, perdón, justo no pongo la cámara, chicos, porque mi cara está detonada y me da vergüenza. Meli está brillante y yo estoy con unas ojeras que me llegan a la pera. Bueno, Pero tengo una pregunta. A sí. mí me pasa mucho que tengo pacientes añosos, Ujú. frágiles, obviamente, rígidos, con mucha rigidez arterial que vienen a verme a mí por síncope, los estudio con mapa y con cardiografía. A mí la Sí, cardiografía me sirvió mucho para detectar ortostatismo, claro. realmente me sirve un montón, y lo mismo que volumen bajo, pero algunos de esos pacientes tienen síncope ortostático a la mañana, ¿no? Tengo varios de esos que salen a la mañana a caminar o a pasear al perro, pero tienen hipertensión nocturna. Ujú. Y a veces tengo problemas porque los tengo muy hipotensos, entonces les doy un poquito de midrodine, perdón, a la Sí. mañana, pero les termino dando el antihipertensivo porque a la noche, a partir de la tarde, se empiezan a poner severamente hipertensos Bueno, y eso, son dislipémicos, claro, o sea, son pacientes disautonómicos. Yo en general tal cual, tengo pacientes de esos. Yo en vez de darles minodrines, lo que les doy son medias elásticas para que usen a la mañana. Y les doy la medicación no a la mañana, sino cuando vuelven de la caminata. Después, perfecto. que se vayan a caminar, que hagan actividad física, que los vasodilata y que muchas veces Sí, hace les que digo, tengan hipotensión, y les doy la medicación cuando vuelven. Cuando vuelven, que ahí tomen la bien, medicación. Es muy artesanal esto, pero bueno, tiene que ver tal con eso, con cada cual. paciente, ¿no? Tal cual, gracias. Pensé que estaba cayendo en la perdición, pero bueno, más o menos No, voy no, bien. no, no, es que todos tenemos pacientes de eso, porque cada vez tenemos pacientes más añosos y con más comorbilidades. Muchos de ellos son diabéticos que tienen disautonomía, y otros tienen enfermedad renal con disautonomía también. Otro tema, el paciente frágil, las metas de hipertensión son distintas hoy en día y en las últimas guías eso se lo ha aclarado. Uno tiene que tratar de que esté por debajo de ese 140-90, pero si lo tolera. Entonces, a veces ensañarnos con las metas, como sí hacemos con los más jóvenes, en los pacientes frágiles que mayormente son estos, a veces hacemos daño, el paciente se cae, no la tolera, se siente mal y termina mal. A veces con estos tenemos que consensuar que capaz que el paciente lo tenés con 140, 150, y es lo que el paciente tolera. Cuando el paciente se pone sintomático, tenemos que pensar, este posiblemente es un paciente frágil, después hay una escala de fragilidad que podría uno evaluar. El paciente frágil a veces necesita menos medicación y permitirle tener la presión un poco más alta y que no se haga mala sangre por eso. Ujú. Una manera fácil de evaluar fragilidad para todos los que estamos en Lesica es ver cómo el paciente camina desde la sala de espera al consultorio. La llamada velocidad de la marcha es una de las cosas más importantes en fragilidad. Y vos, cuando te das cuenta, cuando un paciente viene con pasitos cortos, ese paciente ya tiene que tener cuidado. Y después sí hacerle la escala de fragilidad, el mini mental test y el test del reloj y todo lo que se pueda hacer para evaluar fragilidad. Pero la marcha en el paciente es fundamental, sobre todo en hoy que atendemos ustedes, pues yo no atiendo porque no soy cardiólogo, ustedes atienden muchos pacientes de PAMI, hay que fijarse bien justamente cómo es el tema de la marcha. Y lo que Y la decía velocidad de la Gaby, marcha es un predictor de muerte. exactamente. Y lo que sí, era un estudio griego justamente que muestra ello, el estudio Partech se llama. Lo que decía Gaby es fundamental, ojo con el tema de las metas para los que estén leyendo las nuevas guías de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología. La Sociedad Europea de Cardiología se peleó con la Sociedad Europea de Hipertensión, y entonces la Sociedad Europea de Hipertensión, que se alió con los nefrólogos, tiene su guía, y la Sociedad de Cardiología, que se alió con los neurólogos, no con los nefrólogos, tiene la otra, y consideran normotensión llegar a menos de 120/70. Entonces hay que tener cuidado cuando uno ve las metas, sobre todo en población
que la que nosotros vemos muchas veces población anciana, donde 120-70 claramente es hipotensión en esa población. Hay que tratar de bajar por debajo de 140-90 y 130-80 en ese rango de normotensión, siempre como y cuando el paciente lo tolere, como dijo Gaby, y tomándole la presión arterial de pie. Porque si uno no le toma la presión arterial de pie, no va a saber, excepto que le haga un mapa, qué presión arterial el paciente tiene cuando está en su casa, cuando está caminando. Yo los desestreso a los pacientes porque están preocupados con el famoso 140-90 y el Sí, 150 y lo que sé, y les digo que no se obsesionen con la presión. Y en estos pacientes, en verdad la mayoría, pero en estos puntualmente es fundamental tanto la cardiografía para orientar bien qué le podemos dar para darle lo menos posible y el mapa para ver sus valores reales, sus promedios y eso, y tratar de medicarlos lo menos posible para tenerlos de la mejor manera posible. claro. Y tratar de desestresar a los pacientes y que no se anden controlando la presión porque los viejos son muy tuve un registro de 160 y se toman una pastilla extra, se automedican terriblemente, ¿sí? Entonces yo les digo que deberían sacar a veces los tensiómetros. Bien. Bueno, muy Bueno, bien. buenísimo. Bárbaro, ¿Alguna bárbaro. pregunta o Gaby. aporte? Bueno, chicos, muchas gracias. Hoy se hizo más tarde. Terminamos Fue entonces. Bueno, culpa de la Chao. selección, fue Sí, no importa. Después lo ¿Cómo subo terminó? ¿Cómo terminó al final? uno a 1-1. uno. Después Ah, lo subo a YouTube. ¿y bueno, y partido? después mandamos lo de la última diapo de Jessy para los Sí, estudios sí. clínicos para que derivemos. Eso lo tiene que mandar Jessica. Yo no lo tengo. Jessy, sí, Bueno, sí, Jessy ok. le voy a pedir. Dale. Chau, chau. Chicos, Bueno, Chao, gracias, chao. Gabriel, gracias Buen Jessica.